Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Pues ha sido un día histórico, un eclipse histórico. Mira. Se fue. Mira, quítatela. Mira cómo es. Bueno, pues aplausos, lágrimas, el asombro de la gente ante una belleza inquietante. Escuchábamos los gritos de la gente, en este caso en la Torre de Hércules, en A Coruña, también en la playa de Salou. Pero creo que no exagero si digo que esto mismo ha pasado en todos aquellos rincones del país en el que en un porcentaje mayor o menor de totalidad, eso sí, se ha podido disfrutar del eclipse. Aunque en ciertos sitios, ojo, porque se han quedado sin ver absolutamente nada, ni anillos de diamantes, ni perlas, ni coronas solares. El chasco se lo han llevado en algunas zonas de Galicia, en la costa cantábrica o en el centro y litoral de Asturias. Al final allí los pronósticos más pesimistas se han cumplido y el ansiado cruce del Sol y la Luna pues ha quedado oculto por las nubes. Pero bueno, habrá más oportunidades, ¿eh? Te recuerdo que el año que viene tendremos un eclipse anular en Cádiz. No, el año que viene será total en Cádiz y habrá otro más en 2028, este sí, anular, que atravesará desde Huelva hasta Barcelona. Así que si te lo has perdido, bueno, pues tienes ahí dos oportunidades. Y hay gente que ya se está pensando en bajar a Cádiz el año que viene. A mí me ha encantado. Yo el año que viene repito en Cádiz. Me voy a hacer cazadora de eclipses. Yo una sensación de nervios, intranquilidad, pero súper bonito la noche. Muy guay. Pues para mí ha sido una experiencia increíble y sin duda voy a volver a repetirla, no sé, en Cádiz o en Málaga, donde sea el año que viene. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Bueno, y en Ceuta ha estado Margarita Robles, ahí la ministra de Defensa ha vuelto a insistir en la españolidad de Ceuta y de Melilla. Pablo Sánchez. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado Ceuta y ha advertido de que lo ocurrido el pasado 30 de julio no podrá volver a repetirse. También ha defendido la españolidad de Ceuta y Melilla y ha dejado un mensaje contundente sobre las dos ciudades autónomas. Tiene que quedar muy claro que lo que pasó el día 30 no puede volver a ocurrir. Y tiene que quedar muy claro que Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Lo siguiente. Y precisamente por eso ni a Ceuta ni a Melilla se las toca. Robles también ha asegurado que las Fuerzas Armadas seguirán colaborando en todo lo que sea necesario y ha advertido de que cualquier presión sobre ambas ciudades afecta al país entero. A Ceuta y a Melilla no se las toca. Cualquier agresión a Ceuta y Melilla es a España en su conjunto. Y eso tiene que quedar muy claro. La ministra ha trasladado este mensaje a Juan Jesús Vivas y ha agradecido al presidente ceutí su trabajo durante la crisis. Gracias, Pablo. Y en Colombia se acercan las primeras 72 horas desde el terremoto sufrido este lunes. Las labores de rescate no cesan en la búsqueda de personas que aún estén con vida. Sergio González, buenas noches. Buenas noches, Íñigo. Pues sí, el pueblo colombiano apura las últimas horas de la ventana de vida, horas cruciales para encontrar supervivientes atrapados bajo los escombros. Para ello, los rescatistas trabajan sin descanso con la esperanza de aumentar la cifra de personas rescatadas. Por otro lado, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella ha anunciado la emergencia económica en el país por la catástrofe sufrida el pasado lunes. Por ello, le informo al país que he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra Constitución, para poder enfrentar esta crisis como corresponde. Esta permitirá canalizar recursos para reconstruir infraestructuras como hospitales, escuelas o aeropuertos que sufrieron mucho en el sismo. Además, de la Espriella ha anunciado medidas de alivio temporal para las familias damnificadas que incluyen el pago de servicios públicos y ayudas al alquiler, entre otras. Los datos que nos deja el terremoto son de al menos 264 fallecidos, casi 3.500 heridos y 496 desaparecidos. Gracias, Sergio. Y en los deportes, Rafa Jodar acaba de perder las semifinales del Masters 1000 de Montreal contra Nakashima por 2-0. Volvemos a las 5 de la mañana con más información. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE. Estar informado.
seguidores, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, lo primero, gracias a Íñigo Palomar por habernos actualizado la información. Y ahora sí, hay que seguir poniendo las calles. Arrancamos esta hora del programa. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo hago en este jueves, el jueves 13 de agosto del año 2026. Era post-eclipse en España. Que como lo hemos gozado, como lo hemos disfrutado al final. Bueno, después de todo el estrés que ha supuesto esto del eclipse. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y de momento pues tenemos que continuar. Ya sabéis que quedan 2 horas más o menos de radio, hasta las 6 de la mañana, que es cuando Herrera en COPE pues toma los mandos. Me acompaña Jacobo Jimeno. Tú imagínate, cómo iba a cambiar. Sí. Venimos todos con un poquito de sueño, se nota que esta tarde ha sido movida. Sí, bueno, si te cuento lo que me ha costado llegar a Comenar Viejo, mejor no te lo digo, porque ya ha pasado todo, ha sido muy bonito. Es que ha sido como con mucha... El autobús verde de Madrid, súper bonito, todo, de pie, una hora y media, pero bueno, todo por este espectáculo. Había un atascazo tremendo. Sí. Ya los accesos todas las 6 me parece que estaba a tope. Bueno, Jacobo Jimeno, lo primero, buenos días. Buenos días. Aparte del enfado, pero que luego se te ha pasado viendo ese eclipse maravilloso. Bueno, va a valer la pena, ¿no? Yo creo que ha sido muy bonito, ¿no? No, ha sido precioso, o sea, yo... Breve, pero bonito. Yo tenía muchas expectativas, ¿vale? Pero es que ha sido mejor, porque encima en la zona, por lo menos que yo lo he visto, sí que lo llegaba a ver al 100%. O sea, a mí me ha permitido, en Madrid no se veía, en toda la Comunidad de Madrid no se veía al 100%, pero hay una parte que sí, y yo estaba todavía en ese área. Y ha sido, de verdad, cuando hemos visto que nos podíamos quitar las gafas porque estábamos expectantes, ¿no? Con ellas puestas. Y cuando de repente vemos, claro, porque se ha hecho... No, claro, ayer yo me quedé... Esos segundillos que dejaban, ¿no? No, la experta dijo claramente, si tú estás con las gafas puestas y ves en todo momento un puntito de luz, es que no está al 100%, porque está esa rafaguita, ese mordisquito. Sí. Vale, si tú lo ves oscuro, te las puedes quitar porque eso es que está total. Y se ha puesto oscuro. De hecho, habría 100 y pico personas en una explanada enorme ahí en medio del monte. Te la has montado bien, he visto una foto por ahí que... ha sido espectacular. Y ya empezó la gente, ¿nos la podemos quitar? Pues estábamos todos pensando, ¿aquí podremos o no? Y nos la hemos quitado porque estaba realmente oscuro todo. Y hemos visto el anillo. Buah. El anillo espectacular. Ha sido espectacular. Me encanta que Bea habla de la experta, dijo, pero yo creo que ella con todo lo que ha dicho, ha leído. Bueno, el problema de esto, de ser periodista, es que luego eres imbécil en todos los grupos de amigos, porque claro, cada vez que uno decía algo, yo decía que no es así, que es que he entrevistado yo esta semana a 2 expertos. Pareces como el borde, ¿verdad? Porque la gente cada uno dice una cosa y dice claro, pero es que tengo una profesión que es muy desagradable para eso, porque estás hiperinformado. Demasiado. Bueno, lo hemos pasado vamos a hablar hoy. ¿Y tú decías que no ha sido del todo o sí? ¿Tú lo has llegado a ver del todo? Sí, en Comenar Viejo sí. Y a ver, ¿quién es el que no ha podido verlo? Carlos, cuéntanos tu experiencia con el eclipse. Bien, hasta, o sea, es muy chulo, nos ha hecho prácticamente de noche, pero yo me he quedado con las ganas de... Del todo, ¿no? Porque quitarme las gafas no te las has podido quitar, había un poquito de luz, siempre. En todo momento. Bueno. Pero bueno, han salido hasta murciélagos, o sea que bueno, al menos... Pero eso es muy bonito, esa parte del entorno también. El ambiente, sí. Me ha fastidiado un poco que se han encendido farolas alrededor, porque iban con la... Jolín, no podría haber dicho al ayuntamiento que no... No, eran de estas automáticas, según. Claro, Claro, yo me reía cuando iba a donde lo he visto. Digo, mira la gente subiendo al monte. No, con silletas había y tal. Con las sillas. Luego digo, cuidado, que estaba bien pensado. ¿Tú has hecho mucha previa? Éramos unos profesionales. Hombre, pues hemos llegado a la explanada. A las 3 de la tarde. No. Podíamos llegar, en esa parte del monte, podíamos llegar en coche hasta una determinada zona. Sí. Y luego hay que subir andando. Y había andando unos 15 minutos aproximadamente. No tenía preparado Entonces, todo. A las 7 estábamos ya acoplados debajo de una encina. Y cuando ya hemos empezado a ver ahí el temita, que yo es que ya yo te estabas emocionando. Bueno, yo pensaba, pero esto se va a ver. Y se ha visto, pero perfectamente. Oye, ¿y tu hija qué decía, por ejemplo, siendo tan pequeña? Pues muy emocionada, porque ellos no imaginaban que se iba a ver también con las gafas. Claro. Creían que ibas a ver como más oscuridad, y es que se veía perfecto. No, se veía como cuando ves una película, el plano ahí perfecto. Eso, yo creo que es lo que más nos ha sorprendido a todos, ¿verdad? Muy nítido, sí. Porque todos íbamos con la idea de esto no va a ser como en las fotos, lo vamos a ver peor.
y no se veía perfectamente. Bueno, nos enrollamos aquí a hablar del eclipse. Hay vida, como dice Carlos, hay vida más allá del eclipse. ¿De qué vamos a hablar hasta las 5? Pues empezamos, Bea, recordando el tema que está siendo nuestro hilo conductor para poner las calles. Hoy hablamos de bulos. A fin de cuentas se trata de mentiras, ¿no? Y sobre eso te estamos preguntando, ponedor. Después estará con nosotros Pedro Madera, es nuestro colaborador especializado en rutas y gastronomía. Y hoy viene a recordarnos que más allá del eclipse, que ya ha pasado, y todas las localizaciones tan bonitas que se han visitado por este acontecimiento, existen lugares muy chulos, sitios por donde pasamos en nuestros trayectos, pero en los que nunca hemos parado, ¿no? Que igual tienen su encanto, pero... Sí. Hay lugares como que son como de paso y sin embargo merecería la pena darse un garbeo. Momento de conocer también el tiempo. Carlos de Yuste, cuéntanos. Pues bueno, un día después del eclipse la vida sigue igual. Yo creo que es un poco como se define todo. Ante la sorpresa de nadie, seguimos con calor. Hasta 11. Y de momento con visión. Veremos dentro de un año o dos que dicen que es a la larga dolor en los ojos, cuando lo notas. Pues hasta 11 son las comunidades que van a estar con aviso naranja para el día de hoy por altas temperaturas. Una más que el día de ayer, o sea que las temperaturas siguen subiendo. Las máximas no se prevé que cambien y si lo hacen van a ser para subir, como decíamos, en el nordeste peninsular y en Canarias sobre todo. La excepción es en la zona del Cantábrico, que pueden haber ligeros descensos, pero nuevamente las temperaturas van a estar por encima de los 40 en algunos puntos, como 42 grados son los que se esperan en Pamplona, y 41 en Lleida. Las mínimas también siguen con un aumento ligero. Ninguna se quedará hoy por debajo de los 17 que van a tener en Teruel o en Salamanca. Así que bueno, allí fresquitos por la noche al menos. Además, en zonas del interior y del tercio oriental tendrán que seguir pendientes del cielo y no por el eclipse. Allí se pueden formar nubes de evolución con probables tormentas y chubascos, sobre todo en las sierras ibéricas y béticas oriental por la tarde. Y también un ojito en Canarias, donde pueden dar rachas de viento bastante fuertes. Así que, en definitiva, después del eclipse, un día más de calor. Sí, de hecho, iba a bajar un poquito la temperatura. Bueno, se ha notado un pelín, pero nada. Había un bochornazo. Aquí, por lo menos en Madrid, había mucho calor. 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp, donde los ponedores nos dejan su placa. Vamos a escucharlos. Buenos días, Pulpo y Bea, como siempre, poniendo las calles. Soy una limpiadora. Les deseamos todo lo mejor para esta audición y para las demás siguientes. Que tengan un bonito día desde el puerto de Sagunto. Adiós, soy ponedora. Buenos días, Pulpo, buenos días, Bea, y buenos días a todo el equipo. Soy Juanjo, el profe de Sevilla, y os llamo para deciros que me habéis cambiado la hora de dormir. Yo me acuesto a las 10, me despierto a las 4 y ya estáis sonando. Y os sigo yendo hasta que llega Carlos. Es que no sé, ni pastillas, ni ahora de esto que tú te tomas, Pulpo. Que no, que soy un enganche. Y ya está, y bendito enganche. Hola, muy buenas, soy Pepe de Madrid, aquí estamos levantándonos a estas horas y quería daros las gracias por animarnos estas horas mañaneras de madrugada, así que nada, un abrazo muy fuerte a todos, adiós. Buenos días, Bea y compañía, una ponedora desde Benicassim, aquí trabajando un ratito hasta las 8 de la mañana, un trabajo de gericultora y bueno, se me hacen las noches muy cortitas con vosotros y muy amenas y sois un gustazo. 662-942-605, teléfono de WhatsApp que queremos, pues que tengas guardado en tu teléfono móvil para podernos dejar mensajes como estos y así conocerte un poco mejor. Las placas de los ponedores. Y te cuento, hoy estábamos hablando de bulos, de mentiras. Cuéntanos un poquito si tú eres mentirosillo o no. A ver si confiesas. ¿O te han contado muchas trolas en la vida? ¿Eres crédulo? ¿Eres una persona que se cree todo lo que le dicen o eres bastante desconfiado? Pero también te animo a que nos dejes algún mensaje, alguna nota de voz, si quieres, en el 662-942-605, hablando del eclipse. ¿Cómo ha sido tu experiencia con este fenómeno astronómico, si has podido verlo? Así que nada, ahí lo dejo, 4:14 de la madrugada. Si me estás escuchando a esta hora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón. Escuchas Poniendo las calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. Thank you
sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. Gold, always believe in your soul. You've got the power to know you're indestructible. Always believe it, 'cause you are gold. Like that you're bound to return. There's something I could have learned. You're indestructible. Always believe it. So after the rush has gone, I hope you find a little more time. Remember we were partners in crime. It's only 2 years ago, the man with the suit and the face, who knew that he was there on the case. Now he's in love with you, he's in love with you. But love is like a hard prison wall, and you could leave me standing so tall. Gold, always believe in your soul. You've got the power to know you're indestructible. Always believe it, 'cause you are gold. I'm glad that you're bound to return. Something I could have learned. You're indestructible. Always believe it. Hard prison wall, and you could leave me standing so tall. Gold, always believe in your soul. You got the power to know you're indestructible. Always believe it, 'cause you are gold. I'm glad that you're bound to return. Something I could have learned. You're indestructible. Always believe it. 4:18 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Y hoy hemos hablado a la 1:30 de la madrugada en nuestro temazo, nos ocupábamos de los bulos. Hemos escuchado a Germán York Abad, es profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte de la Universidad Politécnica de Valencia. Él realizó una investigación junto a Alberto López Carrión de la Universidad Internacional de Valencia sobre este tema. Se centraba sobre todo en lo que ocurrió durante la Dana. Posteriormente publicaban el libro Bulos y Barro, cómo la Dana ejemplifica el problema de los desórdenes informativos. Vamos a escucharle. Buenas noches, Pulpo. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aguantar hasta esta hora, que vamos con un poquito de retraso, pero te lo agradezco un montón. Hay que centrarnos, o concentrarnos en un momento en el que la palabra bulo no para de mencionarse, da igual el ámbito, cada vez se menciona más. Así que si te parece, te voy a pedir, en primer lugar, que me definas aquí, Poniendo las Calles, ante los miles, cientos de miles de oyentes de la cadena COPE, ¿qué es un bulo? Define bulo. Pues un bulo, una fake, es, como su nombre indica, una información falsa que sobre todo se distribuye, porque tiene su origen en la mayoría de los casos en las redes sociales. Y esta información tiene una capacidad de
viralización, que se dice coloquialmente, en el sentido de llegar a muchas personas que están conectadas a estas redes sociales. Además, es un tipo de información falsa específicamente diseñada con dos propósitos. Primero, confundir sobre lo que es la percepción de un hecho, y el segundo, están diseñados para apelar directamente a las emociones de las personas. Es decir, no son, en este sentido, informaciones que, aun siendo falsas, pudieran aportar algún tipo de al menos aparente dato lógico o dato racional, sino que están diseñadas para atacar a los sentimientos de las personas. O sea que podemos confirmar que tiene un efecto negativo sí o sí. Y de hecho ese efecto negativo se ve en cuestiones relacionadas con la propia respuesta emocional que las personas, que los perceptores que acaban teniendo acceso a estas falsas informaciones tienen acerca de ese dato, o de ese titular, o de esa imagen que les despierta esa reacción emocional. Ya, porque claro, en cuanto al efecto que provoca, digamos, ese impacto social y emocional en la población, si nos tenemos que centrar ya en la Dana, ahí sí que tenemos que cuadrarnos, digamos, ¿no? Porque en ese libro en el que habéis trabajado junto a Dafne Calvo y junto a Lorena Cano Orón, pues habéis analizado 185 noticias bastante importantes. Ahí realmente, ¿cómo las seleccionasteis vosotros? Bueno, lo que nos propusimos era hacer un cribado de cuáles habían sido los bulos, las informaciones falsas que de manera recurrente se habían dado, sobre todo también en las semanas y meses posteriores a la catástrofe de la Dana. En estos casos las investigaciones están muchas veces limitadas por el acceso a la información, es decir, cuando se trabaja con contenidos de redes sociales, muchas veces estas redes sociales limitan la posibilidad de acceder a la información o al contenido que publican determinados perfiles, con lo cual lo que hicimos fue analizar aquella información que es pública, que es accesible y que es la que habitualmente forma parte de las hemerotecas de los diarios y de la prensa escrita. Hicimos una selección de medios nacionales y autonómicos, los más importantes, los más representativos, y a partir de aquí es donde hicimos un análisis de contenido donde pudimos encontrar estos 172 bulos a los que hacías referencia en tu pregunta. Germán, estamos en COPE, estamos poniendo las calles un día más. Hacemos un programa que es verdad que es muy largo. Tú, por ejemplo, Germán, ¿cómo les cuentas a tus alumnos que se debe informar en una catástrofe de este tipo? ¿Cómo manejas todo eso? Como profesionales están de alguna manera obligados a ser doblemente cautos con el manejo de algo tan sensible como es la información, puesto que, por lo que te decía antes, ellos van a ser responsables en algún momento de llegar a mucha gente a través de esos discursos en los que participan como constructores, como elaboradores. Y ahí hay que partir de una responsabilidad individual, en el sentido de que te decía, ¿no? De que son o van a ser profesionales del ámbito, pero también hay una responsabilidad colectiva. Es complicado, es muy difícil, porque luego ellos se encuentran con una realidad profesional, una realidad industrial, una realidad en definitiva vinculada a la generación de esos discursos y de esas noticias y de esas informaciones, que no es la que se entiende que es la ideal. De todas maneras, como te decía también, la cuestión es que sean plenamente conscientes de esta realidad, que es al final la realidad en la que ellos van a estar como profesionales, pero también como usuarios y consumidores de la información. De la información, claro, tiene todo el sentido. Hombre, los periodistas consideramos que los datos son indispensables, pero yo no sé hasta qué punto, si no tenemos, digamos, un contraste fiable, o si, como por ejemplo en la Dana, iban cambiando rápidamente, podemos tirar de ellos. Aquí, ¿cómo manejamos la información y el tempo? Pues es difícil en un contexto donde la información o los datos, como decías, se actualiza constantemente. Es difícil mantener una perspectiva correcta siempre sobre lo que está sucediendo. Y yo sí querría añadir que también tendemos muchas veces a mitificar esta
esta idea de los datos o de los números, ¿no? Como algo que es equivalente o que se equipara a la realidad. Los datos, aunque coloquialmente los entendemos así, son también una construcción humana. Hay una broma que se contaba, un chiste que se contaba, pues que se ha contado desde hace muchos años, ¿no? Que decía, no, la estadística, si yo me como 3 jamones y tú te comes 2, pues la estadística, o tú te comes ninguno, la estadística dice que nos hemos comido 1,5 cada uno. Y esta es un poco la idea. Sí que es cierto que las cifras, los datos, la información nos ayudan a tener una visión mucho más ajustada de la realidad, aunque siempre dentro de ese, digamos, de ese margen de interpretación que existe. Qué interesante, estamos poniendo las calles en la cadena COPE entre Juanma Castaño, el partidazo, y Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Estamos nosotros, los ponedores de calles, no hablando de política, pero sí investigando y conociendo por qué hay tantos bulos últimamente, y encima también el juego que muchas plataformas, que muchos incluso medios le hacen, en este caso al gobierno, para continuar una mentira, y esto es muy importante. Aquí, hombre, nos damos cuenta que vemos que el resultado de todo esto provoca los creadores de los bulos, es decir, los medios de comunicación, los influencers, las plataformas, es sobre todo la desconfianza, Germán, porque claro, si se produce una situación similar, climatológica, por ejemplo, claro, los ciudadanos pueden sentirse confusos, uno no va a entender muy bien a quién tiene que creer. Aquí realmente, Germán, ¿qué sí puede hacer para enmendar un poco toda esta situación, todo esto? Pues yo creo que se tomen muy en serio su trabajo. Es decir, porque creo que en realidad nos estamos jugando algo muy importante, que es nuestra propia democracia, nuestro propio sistema democrático. Claro. Y cuando tenemos a una serie de, pues por la parte de corresponsabilidad que tienen, de medios de comunicación, de empresas que gestionan comunicación en Internet, que no entienden esto, que es algo muy esencial o muy básico, lo que terminamos teniendo, como apuntabas parcialmente en tu pregunta, es una sociedad profundamente descontenta con el sistema en el que está. Obviamente, los sistemas, todos, y especialmente el democrático, tiene que estar sujeto a un escrutinio, a una fiscalización, a una crítica necesaria y razonable. Pero tampoco se puede dar la sensación de que nada funciona, de que todo es corrupción, de que el sistema está podrido desde la raíz, porque tampoco es así. ¿Qué pasa cuando se consigue que este mensaje cale, este mensaje general catastrofista cale en la sociedad? Pues es mucho más fácil introducir desde ciertos ámbitos políticos, es mucho más fácil introducir discursos que proponen soluciones radicales a esos desórdenes sociales o a esa corrupción social o del sistema. Y digamos que por soluciones más duras o más contundentes, me refiero directamente a predisponer a la gente a aceptar formas de gobierno dictatoriales. Sí. Bueno, yo es que llevo muy mal, sobre todo cómo nos mintieron con el tema de los expertos, que no existían tales cuando estábamos aquí en pleno COVID. Decían que eran los expertos los que estaban adoptando las medidas, y luego se reconoce el propio gobierno que no existieron jamás los expertos, con lo cual un gobierno que miente de esa manera, pues imagínate lo que puede llegar a hacer. Pero si nos preguntamos, por ejemplo, lo que podemos hacer, que algo está en nuestra mano, me imagino, ¿qué es lo que podemos hacer? Sobre todo, si lo que queremos es verificar una información. Porque, Germán, claro, con todo esto que vamos conociendo poco a poco, estamos un poco perdidos. Si queremos verificar una información, ¿qué tenemos que hacer? Yo la solución que hay que proponer siempre parte del ser honestos con uno mismo, o el ser honesto con uno mismo. Es decir, todas las personas, absolutamente todas, tenemos algo que en comunicación se conoce como sesgo ideológico. Es decir, y esto es natural porque forma parte de nuestra manera de ser. Sin duda. Y por eso muchas veces también la información o las informaciones, en este caso no hago distinción de si son falsas o si son informaciones de calidad, lo que vienen a confirmar es ese sesgo ideológico que tenemos. Cuando somos conscientes, por eso decía la cuestión de la honestidad, es decir, tenemos que tratar de entender cuál es ese sesgo ideológico que tenemos. ¿Para qué? Pues para cuando estemos expuestos a una información
que obviamente es exagerada, que obviamente está descontextualizada, que obviamente está proponiendo una barbaridad, desconfiemos. Aunque esa información esté confirmando nuestra deriva o nuestro sesgo ideológico, hay que desconfiar. Sí. A partir de aquí, cuando desconfiamos, ya le estamos diciendo a nuestro cerebro que no se lo tiene que creer y que tiene que esperar a confirmar a través de una segunda, de una tercera o de una cuarta fuente a la que podamos tener acceso, si esa información a la que hemos tenido acceso es verdadera o es falsa. Qué interesante, Germán, lo que nos has expuesto en este programa. Sobre todo sorprendente que la mentira sea tan manejable, ¿no? y tan manipulable. Y si no se ordena, pues imagínate los errores a los que uno le pueden inducir. Brutal. Por lo que veo, realmente lo que es necesario en esta sociedad, digo yo, es alfabetizar. Y esto es muy importante a toda la población, mediáticamente. Eso ya es otra tarea. Germán Llorca Abad, profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte de la Universidad Politécnica de Valencia, que también, por cierto, realizó una investigación junto a Alberto López Carrión de la Universidad Internacional de Valencia sobre este tema, sobre el tema que se centró en la Dana. Posteriormente han publicado un libro, Bulos y Barro, como la Dana ejemplifica el problema de los desórdenes informativos, junto a Dafne Calvo y Lorena Cano Orón. Así que muchísimas gracias por atendernos a los ponedores de calles. Un abrazo bien fuerte, Germán, gracias. A vosotros, ha sido un placer. Gracias. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles, esto es un no parar. Ahora vamos a actualizar la información, pero siempre abrimos las ventanas de comunicación con la audiencia. Nuestro facebook.com/poniendo las calles y nuestro WhatsApp para notas de voz 662-942-605. Y dirás, Pulpo, ¿para qué lo vamos a utilizar hoy? Pues mira, yo te propongo que me respondas a una serie de preguntas que van relacionadas con el temazo de hoy. Por ejemplo, ¿te han mentido alguna vez? ¿Cómo te has sentido cuando has descubierto que te han mentido? ¿Cómo llevas que te mientan? ¿Tú, por ejemplo, eres algo mentiroso? Cuéntanoslo, te vamos a ir leyendo, te vamos a ir escuchando en este programa de radio. Tenemos mucho tiempo, muchas horas para apartarnos de los problemas mientras hacemos radio positiva. Miro alrededor y encuentro tanta gente hundida en la contradicción. Sonrisas de Instagram con tanta pena en su interior. Fragmentos de poemas míos en la Superpop. ¿Y quién coño soy yo? Si todos tienen miedo a la palabra cantautor. Las radios venden música enlatada al por mayor. Me dice un productor, Maruán, te falta un reggaetón. Nunca cambiaré. Hace siglos ya lo dijo el escritor. Quien se pone precio pierde su valor. No me rendiré. Tengo el corazón de un viejo boxeador que cayó 1000 veces y se levantó y entendió que eso era ser un campeón. Vi la tentación, el oro, los laureles, los aplausos, la ovación. Amigos que te quieren mientras dure tu canción. Creí ser especial, que yo era el hombre del millón. Y aquí está la lección. El éxito es tan solo anestesia ante el dolor. El ego es solo un niño herido que nunca creció. Un niño que confunde el amor con la atención. Nunca cambiaré. Hace siglos ya lo dijo el escritor. Quien se pone precio pierde su valor. No me rendiré. Tengo el corazón de un viejo boxeador que cayó 1000 veces y se levantó y entendió que eso era ser un campeón. Poniendo las calles. Carlos Moreno, El Pulpo. COPE. Estar informado. Pase lo que pase este verano,
te lo contamos aquí. ¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías. Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa. De lunes a viernes desde las 6, sigue conectado a Herrera en COPE. La pregunta es interesante, ¿eh? Venga, va. Bueno, interesante y yo creo que de respuesta sencilla. Y el 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Y pasan ya 35 minutos de las 4 de la madrugada. Hay que seguir poniendo las calles y ahora lo hacemos en buena compañía, la de nuestro colaborador Pedro Madera, que nos asegura buenos destinos. De eso además es que no nos cabe la menor duda. Una vez que ha pasado el eclipse, que acaparó el interés por los puntos adecuados para disfrutar de él, vamos a recurrir a nuestro experto, a Pedro, para que nos dé algún recorrido donde él cree que deberíamos parar. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo te encuentras después de este gran acontecimiento astronómico? Muy buenas noches y ay, qué tranquilidad ver, estoy vivo, he superado la prueba, he superado el eclipse y a pesar de que el tonto orgánico continúa reproduciéndose con mucha facilidad en este país, hay vida después del eclipse. Total. Estamos tranquilos que podemos vivir con vamos, después de tanto ruido parece que los expertos en astronomía van a seguir, podemos esperar. Además, pocas cosas hay más placenteras que después del eclipse, ver que mi camiseta de caja rural no se ha descompuesto, el palillo en la boca siguen llevándolo los del pueblo y, en fin, después de la luz vino la penumbra y luego la noche. Estamos salvados. Sí, los ponedores de calles, parece que mañana vamos a llegar al amanecer con dignidad y templanza. Oye, que qué buena vestimenta con esa camiseta, esa gorra de caja rural tan característica y que no falte lo que has dicho, ¿no? El palillito en la boca. Se me identifica, ¿verdad? El trocillo de la vaina, de la vaina del trigo, del cereal, la camiseta. Es como una institución, es muy de verano. La camiseta de peña de verano debería estar registrado. No sé si debería ser patrimonio de la humanidad, pero eso nos lleva a las recomendaciones que voy a hacer esta semana. Porque si no tienes prisa para llegar a encontrarte con el cuñado, si no te apetece una vez más no formar parte de ninguna peña de tu pueblo, porque son pesadísimos y tienen mal beber, yo tengo unos pueblos de recomendaciones por donde puedes pasar y donde por cosas del destino te puedes quedar un rato para disfrutar y llegar ya tarde, con lo cual si llegas tarde mañana te ahorras un día de compromisos sociales. Bueno, oye, fíjate, Pedro, que a mí el eclipse me ha despertado como algo de hambre y tu sección es ideal para esto porque cada recomendación que nos das pues siempre viene muy bien acompañada. Pues es que el hambre es la excusa perfecta para decir he llegado tarde porque curiosamente he parado en tal sitio y es que entre unas cosas y otras me he puesto y se me ha hecho tarde y como me he tomado un par de copitas de vino no podía venir con el coche tan deprisa, con lo cual, mira, eso es un plan que facilita nuestra inversión de contenidos. Y primera recomendación para un dominguero con clase, para ese Rodríguez que tiene que ir el fin de semana al pueblo o para esa señora Rodríguez que ha dejado el marido con los niños en el pueblo, San Lorenzo del Escorial. Qué excusa tan bonita como que has tenido que ir a hacer una gestión y que luego te has quedado ahí. Claro que sí, en San Lorenzo del Escorial, donde hay un monasterio que además es referente, pero es que también ofrece, como dices, además de este patrimonio cultural, un estupendo patrimonio natural, sin contar un lugar donde me han soplado que se comen unos huevos fritos increíbles. Oye, pues me alegra, Bea, que estés tan al tanto, porque mira, no sé por qué, pero yo, San Lorenzo es de esos sitios a los que me gusta ir a desconectar. Incluso en agosto puedes desconectar, o sea, puedes ir a Montia, que los conozco perfectamente, un restaurante que ahora ya que tiene una estrella Michelin, tiene un precio un poquito más caro, puedes ir a Charolés,
Pero yo creo que San Lorenzo, ese día que no quieres llegar a ningún sitio, pero que quieres disfrutar de algo diferente, solo tienes que poner en el navegador del coche la horizontal. Y es que eso parece que llegas a otro mundo. Es una carreterita estrecha a las afueras del pueblo, rodeado de verdad de naturaleza, no como salen en algunas webs que dan. Y ahí hay un plato que hacen unos huevos fritos, que además, por cierto, los huevos fritos son de huevo Velasco, que son los huevos que se hacen en mi pueblo, en Villacastín. Con boletus se hacen todo el año. Y estar en la horizontal es como caer en un remanso de paz. Es como otro mundo. Es que dices, ¿por qué se está tan bien aquí? Porque hay un punto de decadencia moderna que me encanta llegar a ese sitio. Y ya te digo, los huevos fritos con boletus de la horizontal son maravillosos. Y además, si te das un paseíto desde allí, desconectas, disfrutas del monte, disfrutas de una temperatura que tiene esos 4 o 5 grados menos que Madrid, que son los que marcan la diferencia, porque si tú en vez de estar en 30, estás en 25, estás en la gloria. En cambio, si estás en 32, estás que llevas el día. Y me parece una recomendación buenísima. Otro sitio que yo sé que eres muy aficionado a todos los huevos es el restaurante La Rueda, que es un sitio también, ahí hacen unos huevos rotos con jamón, y es que no hay plato más sencillo, más básico. Bueno, ¿cuántas fortunas nos han hecho en España gracias a vender huevos fritos con jamón? Pues más de uno y más de dos. Pues ese sitio también maravilloso. Y si eso lo unes con una lectura, pues no sé, me voy a poner un poco en plan cultureta, algún libro de Henry Kamen sobre la vida de Felipe II, sobre el Imperio Español, aprendemos un poco de cultura del siglo XVI, siglo XVII, valoramos el Escorial, que se está muy fresquito en los patios, porque para eso el granito mantiene ahí ese frescor de la noche y lo va soltando poco a poco, y es una opción maravillosa. O sea que el Escorial, recomendación premium para quedarse enganchado de la cultura, del espacio natural, del medio ambiente, y disfrutar de esas cosas tan sencillas que están aquí al lado, pero que muchas veces están tan cerca, que solo vamos cuando viene algún extranjero y le tenemos que llevar de excursión. Pues venga, vamos a detenernos ahora en un pueblo de esos que vemos desde la ventanilla, camino de algún destino. Tenemos que reivindicar, por cierto, esos lugares por donde pasamos muchas veces, pero la verdad es que apenas los conocemos. Pues mira, otro pueblo que también cuenta con esos... Con ese que es mucho más que un letrero en la autopista, es Guadarrama. ¿Cuántas veces hemos pasado por Guadarrama y por aquello de las prisas, del desvío, la circunvalación, del túnel, del peaje? Nunca paramos en Guadarrama. Pues Guadarrama es un pueblo estupendo. La parte del ayuntamiento, con esos edificios, con esas casas de vacaciones de veraneo, igual que San Rafael o el Espinar, cuando las vacaciones eran vacaciones de verdad y duraban 2 o 3 meses, que tiene un aire entre nostálgico, decadente, con unas vistas maravillosas, con un bosque estupendo, que da nombre a uno de los parques nacionales más bonitos y más cercanos. Que además estos días lo ha estado pasando mal porque están los fuegos cercanos. Guadarrama es un pueblo de verdad que merece la pena parar, es que merece la pena ir 1 hora antes solo para aparcar el día que hay mercado, para comprar algún productor local, para comprar la ginebra Monti, que es una de las mejores ginebras que se hacen en España, para comprar excelentes ahumados, para parar, por ejemplo, en la Chimenea, que hacen una carne a la brasa que es que se te caen las lágrimas después, o de ir a las fiestas de los toros, o para ir a ver que te encuentras con un amigo, para parar en esas ferreterías que todavía hay de pueblo, o para parar en un restaurante que me encanta, que se llama La Calleja. Y dirás, bueno, ¿y qué tiene La Calleja? Pues Fernando, el dueño del restaurante, hace un bacalao dorado. Es que es lo que dices, ¿por qué has parado? Es que el coche lo pide, el coche te lleva aunque tú no quieras. Y luego qué decir del entorno, llegar a pueblos como Los Molinos, que también tienen sitios estupendos para disfrutar de una mesa a la sombra, donde no hace falta aire acondicionado. A mí, Guadarrama es de esos pueblos que cada vez que paso por la autopista digo, la próxima vez por la nacional, que se va más despacio, se para, se disfruta, compras frutas para todos los fines de semana, te llevas un buen melón, de esos melones que le dices al dependiente, oye, que sea bueno, sí, llévate una sandía también, que las tengo a muy buen precio. Esas cosas son los pequeños placeres que disfrutamos a la hora de viajar. Bueno, tenemos que hacer una mención especial a esos puestos de las carreteras nacionales, que uno puede encontrar todo tipo de productos locales de gran calidad.
es que hay todavía puestos de esos que son un referente. Estoy pensando en uno que se pone en la rotonda del P29, en la Nacional 6, que hay. En la carretera de Extremadura hay bastantes puestos de sandías y de melones. Hay algunos, y luego esos camiones emblemáticos de melones el buitre. Es que eso es un referente, aquí hay que parar. Yo creo que hay una parte de viajar que da el placer de viajar sin prisa. Eso que ahora llaman los modernos slow travel o slow trip, pero que es mucho más, es poder disfrutar de las churrerías de pueblo, de las panaderías de pueblo, de esos puestos puntuales de melones o de frutas, o que te venden las bolsas de naranjas, que a lo mejor son 10, 15 céntimos más caras que en otros puntos, que en las tiendas, pero que sabes que es el productor local que ha cogido ahí un carrito con el tractor y que te vende ahí unos sacos que en vez de a 1,55 te lo vende a 2,75 el kilo, pero es que están recién cogidas. Entonces yo no sé si es legal o ilegal o cumple toda la normativa de la Unión Europea, pero como estoy tan harto de tanta normativa, el placer ese de comprar y de parar en esos pueblecitos y en esos detalles pequeños me parece maravilloso y es una manera de viajar. Por eso, si podemos, si tenés tiempo, dale esquinazo a la autovía y disfrutar de pueblo, pues de muchos. Es que hay muchos. Por ejemplo, mira, el otro día paraba en uno de mis pueblos favoritos y que tiene unos atardeceres estupendos, la Puebla de Sanabria. Pues hasta allí nos vamos ahora, un buen sitio. Bueno, seguro que la mayoría de ponedores lo conocen. Puebla de Sanabria, la Puebla de Sanabria, al lado del lago de Sanabria, en la autovía que une Benavente con las Rías Baixas o con Orense. Es que es el pueblo, ahora pasas ahí a 120, empiezas ahí ese momento híbrido de Castilla, León, Galicia, que sí, que no, y es uno de esos pueblos maravillosos. Mira, lo primero, el castillo de los condes de Benavente, una fortaleza del siglo XV, de esas que hacíamos con el Exín Castillo, que sabéis que es uno de mis juguetes de infancia favoritos. Subir por la calle Mayor desde la parte baja del pueblo hasta el castillo. Son a lo mejor 200 metros, 300 metros, pero es que es algo maravillosa. Muy cerca está la iglesia románica de Nuestra Señora de Azogue. Unas vistas sobre el río Tera y el Castro maravillosos. Las montañas o los bosques tanabreses. Zamora, por cierto, que ha sufrido también bastantes incendios y que hay que ayudar. ¿Cómo se ayuda? Yendo y gastando en la zona. Una plaza mayor que conserva el escanto castellano con sus soportales, sus balcones y esos silencios que en verano hay un poco más de vida, pero es que eso le da un cierto encanto. A mí me parece un lugar maravilloso. Y luego está el lago de Sanabria, vamos, que todo el mundo sabe que es el lago natural de origen glacial más grande de la península ibérica, y con sus aguas, con su entorno, me parece una maravilla. Y luego además es que en cualquier bar, en cualquier local, te van a dar un pulpo a la salabresa maravillosa. En temporada setas, y ahora que no es temporada también hay setas, porque muchas de las setas que se consumen en España salen de algunos productores de Sanabria, truchas, patatas y esos sabones, unas carnes de esas terneras felices como perdices que están en el bosque comiendo pasto, limpiando para arriba, para abajo. O sea que es maravilloso. La Puebla de Sanabria es un lugar perfecto. Si tenemos que ir a Galicia y hay que parar, sal media hora antes, desvíate desde la autovía y es un lugar perfecto, perfecto. Es que lo tiene todo: historia, naturaleza, paisaje, gastronomía. Vamos, tienes la excusa perfecta. Además, la gente va a entender que has tardado media hora más en llegar a una hora. ¿Por qué? Porque has parado en la Puebla de Sanabria. En verano el Camino de Santiago es un habitual también, ¿eh? Has escogido uno de los puntos de este itinerario. ¿Cuál es? Bueno, tienes que ir a la costa, tienes que ir a Cantabria, sales desde Madrid, sales desde Cáceres, sales desde Guadalajara, sales de donde salgas. Verás que cuando vas por la autovía pone Fromista. Y es de esos pueblos que siempre dices, uy, ¿he estado alguna vez en Fromista? Y seguro que mucho ponedor ha pasado tan deprisa, que no ha tenido tiempo de parar. Pues la próxima vez, parada obligada. Fromista. Fromista, los que tenemos una edad y hemos estudiado
en el colegio, cuando se enseñaba de verdad, siempre caía la diapositiva de la iglesia de San Martín de Tours. ¿A qué nos vamos a engañar? Es una obra maestra del románico español, sus capiteles, sus personajes, sus animales, sus escenas fantásticas, deja muy por debajo, vamos, podríamos decir que está al nivel de las fantasías de Juego de Tronos. A mí me parece, es una maravilla. Además, parada obligada del Camino de Santiago, parada obligada del Canal de Castilla, sus esclusas, su entorno, su paisaje y sobre todo en verano, aunque ya se han recogido las cosechas, esos campos de cereal castellanos que van de un lado a otro, que se mueven con el viento, que van cambiando de color a lo largo de las estaciones, que empiezan los brotes, se va encañando, esos campos de trigo que primero son verdes, luego ese verde se va transformando en amarillo y por la tarde cuando cae el sol y con el viento o los días de tormenta se bailan como de un lado al otro, es maravilloso. A mí me parece un pueblo encantador, del que tengo muy, muy, muy buenos recuerdos y donde siempre, si hay un ratito, me encanta parar. Me encanta pedir, bueno, ¿y por qué te gusta parar? ¿Por qué hay un sitio? Bueno, pues porque es un buen sitio para comprar pan, es un buen sitio para comprar queso, es un buen sitio también para quedarte, si puedes, o para comer en la hostería de los Palmeros, que es de esos restaurantes, yo incluso me gusta más el término casa de comidas. ¿Por qué? Porque ahí nunca fallan. Ahí hay 4 platos obligados, sus morcillas, sus asados, sus platos de cuchara, ojo, sus menestras. Esas menestras hechas con la verdura de la temporada, la zanahoria que se llama zanahoria, la judía verde de zanahoria, la patatita bien cortada, el toque de coliflor. O sea, me parece delicioso. Y de verdad, es que me emociono, porque siempre te tratan bien. Son de esos sitios, además, que si el camarero se acuerda de ti de otra vez que ha estado, que hace tiempo que no paras, y te lo comenta con su dureza, hace tiempo que no viene usted, es una maravilla. Y luego todos los pueblos de alrededor que son, hay de todo, está Becerril, hay una maravilla de pueblos secretos, desconocidos, que merecen la pena de toda esa campiña palentina, que ya, digamos que el campo no quiere llegar a la sierra, pero no quiere renunciar a esos climas más suaves. Y por eso Fromista, otro lugar, parada obligadísima, obligada. Vamos a ver si es que te he visto salivar, Pedro. No sé si darte algún respiro para que te acerques a la nevera. Hombre, no son horas de tomarme una menestra, pero un zumito, yogur con unos cereales sí me podía tomar. O incluso, mira, si me apuras, un cabecero de lomo, así cortado en lonchitas finas. Es que no son horas, es que esta actuación que tengo yo, esta colaboración, se lo he dicho a mi endocrino, que esto es una profesión de alto riesgo. Es que esto no son horas. Yo he dicho, no cenes, pero ahora yo empiezo a hablar de comida y tengo que ir al frigorífico. No me das tiempo, yo te lo agradezco, pero cuando yo acabe y me quede frente a la puerta con imanes de mi frigorífico, ¿qué hago? ¿Qué siento? Es una mezcla entre horror y terror, porque tengo que abrir algo. Y ahí seguro que encuentro alguna cosa deliciosa, algún quesito o algo así. Que mira, por ejemplo, otro sitio muy recomendable, y mucho más secreto. Hay un pueblo en Salamanca, si creamos una especie de triángulo mágico entre Ciudad Rodrigo, La Alberca, Béjar y el propio Salamanca, hay un pueblecito que no mucha gente conoce, que es Vecinos. La verdad es que yo la primera vez que paré fue porque un sitio que se llama Vecinos ya invita a parar, invita a detenerse. Y Vecinos es un ejemplo de arquitectura de pueblo que a lo mejor no está muy bien conservada, pero es que ves ganaderos de toros, tratantes, toreros, camioneros, paisanos, pastores, todo ahí concentrado en los bares del pueblo y con una agitación y una vida social, porque estás en el corazón del campo charro, del campo salmantino, de esos pueblos donde todavía hay ganado bravo, pero de verdad, de fincas de 200, 300 hectáreas que presumen que todos los años tienen su ganado, que hay vacas de raza avileña, que están cruzadas unos con limusín, otras con charolés. Hay una sensación de vida rural de verdad, sin palabras raros y nada. No, de gente que va a comer
aparcado detrás del John Deere del tractor. Este mundo de la camiseta de Caja Rural, de verdad, además sin protocolos, sin falsos protocolos, sin tonterías. Y Vecinos es uno de esos pueblos. Es que está cerca de la Alberca, está cerca de Ciudad Rodrigo, incluso Ledesma, no está muy cerca, de pueblos que a mí me recuerdan el mundo taurino, Vitigudino, está un poquito más lejos, pero el pueblo del Viti. De verdad, un sitio delicioso. En sí el pueblo, bueno, pues tiene una arquitectura sencilla, tiene una iglesia, creo que es dedicada, yo creo, a San Juan Bautista, que es un buen reclamo, pero sobre todo tiene un gran restaurante donde todos esos personajes de los que he hablado te los puedes encontrar. Casa Pacheco. Casa Pacheco va a cumplir ya casi, yo creo, más que centenaria, y es un sitio delicioso. Siempre hay buena carne, buenos guisos, buen trato, comida familiar, 4 generaciones. El responsable, que se llama José Antonio, siempre está ahí llevándolo, controlando quién es quién. Te encuentras en otoño toreros que a lo mejor están entrenando en algunas fincas del lugar, cazadores, tratantes. Me encanta esa mezcla de la España rural de verdad, que no hace ni declaraciones, sino que está ahí siempre trabajando, preocupados por el precio del cereal, por el precio del forraje, por si la hierba es buena este año o no. Por supuesto, preocupados por los incendios, que es un drama que este año es terrible para la gente que vivimos del campo, y eso marca la diferencia. Y Vecinos es de esos pueblos que sí, fíjate todos los pueblos que he dicho, Camino de Portugal, Camino de Salamanca, Camino de Cáceres, para la gente que viene por la Ruta de la Plata, saca un ratito, acércate a Vecinos, acércate a Casa Pacheco y verás que la vida es mucho más bonita en Código Rural. Desde luego, ya sabes que nos encanta el campo y nos encanta, bueno, pues que nos acerques a estos lugares que, como tú dices, nos pillan de camino y sin embargo pues nunca habíamos pensado en parar en ellos. Pedro Madera es nuestro experto en rutas, en viajes. Una semana más te tenemos que agradecer pues todo lo que nos cuentas, esas ideas que nos ofreces, que nos das para movernos por España y para pasarlo siempre tan bien. Pues hasta la semana que viene, que tendremos recomendaciones para adictos a las chacinas que están en carretera siempre. Hasta la semana que viene. Pues venga, deseando escuchar esas recomendaciones, que además es que no solamente son bonitas, porque no me digáis que con Pedro Madera no visitamos lugares preciosos, sino que es que además en ellos comemos muy bien, así que es una maravilla. Nos vamos acercando poquito a poco a las 5 de la madrugada. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles, pero eso sí, antes hay que actualizar la información. He cruzado caminos que no evitaron batallas. He podido dudar del amor sin perderle las ganas. He sabido encontrarme por fin en mitad de la nada. Encontré ese lugar que me dio lo que buscaba. Apareces sin avisar y ahora todo está en llamas.
Escuchas Poniendo las calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE. Estar informado. Son las 5, las 4 en Canarias.